En esta primera parte de la conferencia 388 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía bíblica, vamos a tener primero algo que es lo de siempre, lo que va aconteciendo en el día a día y que debemos estar informados de ello porque también tiene que ver con profecía bíblica. Evidentemente no todo, pero sí todo lo que mostramos. Y en la siguiente conferencia nos vamos a adentrar de lleno una vez más en todo lo concerniente a lo que está aconteciendo, que tiene que ver con las profecías de Daniel 11 y algunas más, de las que siempre hablamos últimamente y ahora como nunca. Pero vamos a empezar por la de hoy, que una vez más nos va a dar unas noticias que desde luego no pueden dejarnos indiferentes para nada. Damos inicio a esta conferencia directamente con esta noticia sobre Europa. Tiene que ver en concreto con Suecia. La sociedad ha sido demasiado débil. La primera ministra de Suecia admite que su país ha fracasado en la integración de los inmigrantes. Tendremos que reevaluar nuestras verdades anteriores y tomar decisiones difíciles, afirmó Magdalena Andersson tras los violentos disturbios ocurridos a principios de este mes. Sí, mucha inmigración y en muchos lugares es de origen islámico y esto pasa en otras partes de Europa. Algunos se integran muy bien, otros no tanto y evidentemente ya sabéis que a veces a algunos se les da por un islamismo radical y con todo lo que se lía, ¿no? Bueno, y esto también genera que a su vez desde los países europeos haya personas que se vuelvan mucho más radicales y hagan lo que hacían allí en Suecia, que era quemar el Corán y provocar aún más conflicto. Bueno, pues la situación ya veis que puede ser guerra, como estamos viendo, en distintos lugares, y más que se extenderá, pero también puede haber la otra faceta de tener problemas dentro de Europa por estas otras cuestiones. Gracias a Dios no todos funcionan así, ni mucho menos. Pero bien, sigamos con más noticias. Esta es sobre España y es preocupante. Los problemas de salud mental en niños y adolescentes se dispararon un 54% en 2021 y se detectó un 80% más de casos de abusos. Tremendo. Niños y adolescentes y así, con estos problemas de salud mental, sí, muchos dicen que tiene que ver el tema COVID, etcétera, etcétera, pero puede haber bastantes más factores, bastantes más. Y sobre todo, ya sabéis, temas redes sociales, lo que ven por internet, a través de los móviles y tantas cosas más. Bueno, y ya no hablemos de los casos de abusos, porque ya veis, casi nada. Y ahora una noticia para ciencia y tecnología. Y bueno, ya veréis, parece que está muy bien, pero ya da que pensar. Consiguen simular la sensación de dar un beso en la realidad virtual. Un grupo de investigadores ha creado una pieza de hardware con transductores ultrasónicos que son capaces de renderizar los efectos hápticos en la boca. Impresionante. Pero claro, esto, ¿qué hacen con ello? Lo ponen, ya veis, en este tipo de gafas de realidad virtual y, por tanto, para hacerlo todo aún, ya os podéis imaginar, mucho más real. Sí, si hasta ahora ya con esto se hacían tonterías, imaginaos a partir de ahora lo que puede llegar a pasar con esto. Y ya no me quiero imaginar las cuestiones sexuales que pueden derivar de todo ello también, En fin, bueno, pues nada, los avances de la ciencia, que desde luego lo son, y algunos pueden usarse muy bien y otros, bueno, queda la duda, como mínimo. Y ahora noticias para Latinoamérica.
como tantas veces muy poco agradables. En México, al menos 8 muertos y 11 heridos en violentos enfrentamientos en una cementera mexicana. 4 muertos en un enfrentamiento armado entre presuntos sicarios y la policía en el estado mexicano de Michoacán. Y en Chile, encapuchados dejan más de 25 camiones destruidos tras un ataque incendiario y disparos. Los conductores denunciaron que eran más de 40 personas y estaban fuertemente armadas. Sí, problemas sociales allí. Y ahora, desgracias, cerca de 40 desaparecidos tras el derrumbe de un edificio de 6 pisos en China. Y tema de pestes. Ascienden a 22 los casos detectados en España de hepatitis grave en niños. Hoy mismo habría que añadir que han muerto 3 más. Y esto no es solo en España, está sucediendo en varios países. Dicen que esto es de origen desconocido. Algunos ya especulan que si son niños que han sido vacunados, otros dicen que no tienen nada que ver, etcétera, etcétera, como siempre. Pero el caso es que ahora aparece esto. Vaya cosas, ¿eh? Y mira por dónde vuelve a salir a la palestra Bill Gates y advierte de que puede que no hayamos visto aún lo peor de la COVID. Mirad qué llega a decir el fundador de Microsoft: cree que hay riesgo de una nueva variante más transmisiva o incluso fatal. El multimillonario cofundador de Microsoft, Bill Gates, ha advertido de que existe un riesgo muy superior al 5% de que el mundo aún no haya visto lo peor de la pandemia de coronavirus. Gates, que publica su nuevo libro, Cómo prevenir la próxima pandemia, el martes, aconsejó a los gobiernos de todo el mundo que inviertan en un equipo de epidemiólogos y modeladores informáticos para ayudar a identificar las amenazas mundiales para la salud en el futuro. Bueno, pues encima publica libros sobre esto. En fin, dividendos también. Lo bueno sería que lo que he leído de cómo prevenir la próxima pandemia el martes fuera no cuando sale el libro, sino cuando se pudiese llegar a prevenir la próxima pandemia. Pero no va a ser así. Una vez más, ya nos tiene a todos, en fin, os podéis imaginar cómo, ¿eh? Una vez más, amenazas de que, uy, esto, en fin, ¿creéis que no va a pasar nada más de aquí al regreso de Cristo? Pues sí, se lo dijo Jesús, habrá pestes causadas la mayor parte de veces, claro que sí, y ya sabemos por quiénes, ¿no? Un estudio concluye que el cambio climático puede desencadenar la próxima pandemia. La migración de animales silvestres como los murciélagos a nuevos hábitats propiciaría el surgimiento de nuevos puntos críticos para la propagación de enfermedades. Y como dicen que el COVID-19 seguramente vino de un murciélago o algún otro animalito, pues ya sabéis, ahora el cambio climático que provocará que los animales vayan de aquí para allá, ya está liada. Una vez más, problemas de pestes. En fin. Lluvias e inundaciones. Fenómeno climatológico La Niña causa estragos en Venezuela y ya deja 4.000 familias afectadas. Tornado. Un tornado deja a su paso vecindarios enteros arrasados en Estados Unidos, en Kansas. Incendios. Al menos 8 muertos y 3 heridos por un incendio en un campus universitario en Filipinas. Y aparcamos esas noticias de desgracias para entrar en otro tipo de noticia de desgracia un poco distinta. Vaticano. Todo el mundo en pos de la bestia. Sí, lo dice Apocalipsis y no paramos de comprobar que así es mes tras mes. El Papa recibe en audiencia al presidente de la República de Gabón. Durante la audiencia del Santo Padre con el presidente Ali Bongo Ondimba, se puso de relieve una renovada colaboración entre el país africano y la Santa Sede, sobre todo en el ámbito de la educación, como siempre. Saben que si van a la educación pueden ya mentalizar a los niños y jóvenes en una cierta dirección. Como siempre, trabajan muy bien, cómo no. Y ahora atención a estas noticias que vamos a mostrar sobre control. Realmente empiezan a hacer pensar y mucho. Un eurodiputado por Holanda dice: nos advierten del peligro del ID digital que pretenden imponernos en toda Europa, no solo en cuanto a la pérdida de privacidad, sino de libertades y control, comparándolo con el pase COVID. Afirman que harán todo lo que esté en su mano para evitar una medida tan aterradora. Una vez más, control. Cuando no es por una cosa, es por otra. Y ahora vamos a ver el vídeo donde precisamente dice: este año la Unión Europea pondrá en marcha la cartera de identidad digital. Mirad las preguntas y respuestas que tienen en esta entrevista.
Ya habéis visto, esta identidad digital también tiene algo que ver con lo que era el pasaporte COVID, pero aún mucho más extenso para otras cuestiones. Qué fácil que si no estás en unos parámetros que ellos marcan, pues no puedas ni llegar a acceder a ciertas cosas que también son de medios de comunicación o, ya lo veis, Google, Facebook, cualquier otra cosa. La verdad es que estamos viendo que están apretando clavijas por todos lados y gracias a Dios que aún hay personas que dicen cuidado porque esto hace saltar en pedazos la libertad, la privacidad y no puede ser y harán todo lo posible para que esto no vaya más allá. Aún no se ha terminado de aprobar, pero pinta que van a esto. Ya habéis visto las declaraciones que dicen sobre Ursula von der Leyen de la Unión Europea, que lo ven muy bien, en fin. Ahora, preparaos porque vamos a ver unas cuantas noticias al respecto. La Unión Europea apuesta por una ley de servicios digitales con un Internet más seguro, aunque más censurado. Estad atentos. El acuerdo sobre la nueva ley de servicios digitales de la Unión Europea, que no entrará en vigor previsiblemente hasta el 2024, se alcanzó en Bruselas el pasado domingo tras una maratoniana ronda de negociaciones. Esta futura normativa establece la obligación que tienen las empresas, los buscadores, las redes sociales, etcétera, no solo de moderar sus contenidos, también de retirar los que se consideren ilegales y de propiciar que sus algoritmos sean más transparentes y accesibles. La ley prohibirá recopilar datos sobre raza, ideología o creencias religiosas. Los anuncios dirigidos a menores o los llamados patrones oscuros, tácticas de diseño de la interfaz dirigidas para engañar al usuario y que acepte que se rastree su información. Fijaos como por alguna cosa pinta muy bien, ¿eh? Incorpora además un mecanismo que se puede activar en caso de crisis, como la pandemia a causa del coronavirus o la guerra en Ucrania, para frenar bulos o la desinformación que pueda amenazar la salud o la seguridad pública. Pero claro, ¿alguien regulará esto, si es verdad o no? ¿Bajo qué parámetros? Pero algunos expertos, según EFE, han alertado de que la norma permitirá de hecho a las redes sociales o a los gobiernos censurar contenidos si los consideran dañinos, aunque esos contenidos no sean ilegales, y han advertido de que es un ataque a la línea de flotación de la libertad de expresión en Europa. Frente a quienes denuncian que serán los gobiernos o las propias plataformas quienes decidirán qué es desinformación y qué es dañino, se sitúan quienes defienden un Internet abierto, pero seguro y saludable, en las que el usuario tenga un mayor control de sus datos. Por una regulación reflexiva y con visión de futuro, aboga Twitter, que ha subrayado la importancia de que esa regulación equilibre la necesidad de hacer frente a los desafíos online con la protección de un Internet abierto, pero también ha observado que un enfoque único podría no responder a la diversidad que caracteriza al mundo de la red. La empresa ha confirmado a EFE que la prioridad de esta compañía, comprada ahora por el multimillonario estadounidense Elon Musk, es mantener a la gente segura en la plataforma y proteger la salud de la conversación pública. Y ha valorado por ello que la Ley de Servicios Digitales que prepara la Unión Europea ponga el acento en promover espacios digitales más saludables. Sí, todos sabéis que Elon Musk compró, a base de un gran precio, Twitter, y habló de que se evitaría la censura, se escandalizó cuando dijo que se dio cuenta que Donald Trump aún estaba censurado y otras cosas más, y que él aboga por una libertad absoluta a la hora de hacer esto. Pero ya le han dicho desde la Unión Europea que cuidado porque pueden bloquear Twitter para toda Europa, ¿eh? O entra en los parámetros o se le acabó la broma. La red social ha adelantado que continuarán revisando en detalle cómo avanza la nueva normativa y que quiere seguir colaborando con las instituciones de la Unión Europea, con los Estados miembros, la sociedad y la industria para proteger la Internet abierta y garantizar un entorno seguro. También desde Google han acogido con satisfacción los objetivos que se han fijado en la Ley de Servicios Digitales para que Internet sea más segura, transparente y responsable, pero garantizando al mismo tiempo, dice esta compañía, que los usuarios, creadores y empresas europeas se puedan seguir beneficiando de la web abierta. A medida que la ley se vaya ultimando y aplicando,
Los detalles importarán, han señalado a EFE fuentes del buscador, que han mostrado también su disposición a trabajar con los legisladores para conseguir los detalles técnicos restantes para garantizar que la ley funcione para todos. El presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, AUI, Miguel Pérez Subías, ha defendido la necesidad de una mayor transparencia en las actividades que se desarrollan en la red y de que el usuario tenga más control sobre el uso de sus datos, y ha manifestado que el acuerdo de la Unión Europea es valiente y complejo y va a tener un gran impacto en el desarrollo de los servicios digitales los próximos años. Pérez Subías ha valorado que se introduzcan criterios de transparencia y de control para que las autoridades y usuarios puedan evaluar si se produce alguna discriminación o manipulación a través de los algoritmos, o que se establezcan procedimientos claros de notificación y acción que faciliten la interacción del usuario con las grandes plataformas. El presidente de la UI ha expresado a EFE su convencimiento de que los mecanismos de control y supervisión actuales no son suficientes y han llevado a la creación de grandes oligopolios de facto en los servicios online que operan con gran opacidad. Para el profesor universitario y abogado especializado en Derecho Digital, Borja Atxuara, lo que ya se sabe de la nueva regulación es peligroso para la libertad de expresión, y ha apuntado que las plataformas en línea podrán eliminar contenidos que consideren dañinos y que incurren en desinformación, aunque esos contenidos no sean ilegales, lo que a su juicio es dar carta blanca a la censura. Atxuara, que opta al cargo de adjunto a la presidencia en el nuevo organigrama de la Agencia Española de Protección de Datos, aunque el Supremo ha suspendido de forma cautelar los nombramientos pactados por el PSOE y el PP, ha alertado de que la ley que prepara la Unión Europea contempla la posibilidad de adoptar medidas especiales. Él lo llama censura, en tiempos de crisis como una amenaza para la salud o para la seguridad. El abogado, quien ha observado a EFE que el acuerdo debe ser revisado todavía por técnicos, juristas y lingüistas antes de su aprobación en el Parlamento y en el Consejo, ha apostado por un organismo de defensa de la libertad de expresión en Europa que revise las decisiones que tomen las redes sociales de retirar contenidos o de bloquear cuentas por publicar contenidos que pueden no ser ilegales. El acuerdo sobre el primer borrador de la normativa europea de servicios digitales ha provocado un intenso debate en las redes sociales durante los últimos días y las opiniones y mensajes a favor o en contra de la nueva regulación se han sucedido en Internet. El presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Internet, ANEI, Miguel Errasti, se ha sumado al debate sobre la nueva ley que cuida los derechos online, pero que algunos expertos creen que promoverá la censura, y ha escrito en redes que emitir opiniones sobre asuntos públicos no tiene por qué necesariamente exponer al tuitero que por actividad profesional en una sociedad tan polarizada prefiere el anonimato. ¿Ya veis qué situación? Pues aún hay más. Rusia y China rechazan un Internet fiable y seguro al no firmar la Declaración por el Futuro de Internet. Los Estados miembros de la Unión Europea, Estados Unidos y otros 32 países firmaron el jueves una nueva Declaración por el Futuro de Internet. Entre los territorios que han rechazado este acuerdo destacan China y Rusia. Curioso que hasta en esto también vayan de la mano, ¿eh? Según se puede leer en las 3 páginas del documento, los países que aprueban esta medida buscan promover un Internet abierto, libre, global, interoperable, fiable y seguro. A raíz de esta declaración, los países están tratando de marcar los límites y los propósitos de la interconectividad. Lo más reseñable de este acuerdo no vinculante es el compromiso por parte de los países que lo han firmado. Su aprobación demuestra su intención de proteger los derechos humanos y la privacidad del usuario, de garantizar el acceso universal a Internet y la gestión de sistemas justos para la competencia y el comercio electrónico. Pero no todos los países están de acuerdo. La Declaración por el Futuro de Internet no se ha hecho al gusto de todo el mundo. Prueba de ello son los países que no lo han firmado: Rusia, China, India, Brasil, Nigeria, Filipinas y Turquía. Y cuando analizáis cada uno de estos países, enseguida os puede venir alguna relación de qué tipo de política hay en cada país, de todos estos. Cabe señalar que China es uno de los países más conocidos por usar Internet para el control de sus ciudadanos. Según The New York Times, el gobierno chino utiliza cámaras de seguridad, tecnología de reconocimiento facial y bases de datos en línea.
Además, The Wall Street Journal afirmó que China también estaba usando aplicaciones como WeChat para controlar lo que los ciudadanos hacían con Internet. Tanto el uso de tecnología de vigilancia como el espionaje de las aplicaciones son razones por las que China no quiere formar parte de los países a favor de la Declaración por el Futuro de Internet. En el caso de Rusia, el motivo por el que posiblemente no haya firmado el documento es que quienes lo hacen se comprometen a no usar Internet para socavar la infraestructura electoral, las elecciones y los procesos políticos, incluso a través de campañas encubiertas de manipulación de información. Bueno, ya veis que es lo que especulan, por lo que puede ser que estos dos países no hayan querido firmar. El gobierno de Joe Biden ha firmado la Declaración por el Futuro de Internet, lo cual supuestamente lo compromete a abstenerse de hacer mal uso o abusar de Internet o de las herramientas o técnicas algorítmicas para la vigilancia ilegal. A pesar de ello, varias investigaciones demuestran que Estados Unidos también almacena información de sus ciudadanos. El exoficial del gobierno, Edward Snowden, facilitó a Politico unos informes que recopilaban datos en nombre de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional. Lo que se podía ver en dichos documentos eran los datos de civiles que la CIA había estado guardando. Por su parte, algunos funcionarios también se quejaron de que el FBI estaba usando tecnología de vigilancia aérea para espiar a algunos manifestantes en Estados Unidos. O sea, que aquí no se escapa nadie, señores. Una cosa es lo que se aparenta y la otra es lo que hay en verdad. En fin, que es de esperar. Cada vez habrá más control, nos guste o no nos guste. Eso es una evidencia. Y es lógico, si se tiene que imponer la ley dominical al final, es necesario que haya habido un control absoluto que lleve a eso. Y el que no esté de acuerdo, adiós muy buenas, se le acabó todo. Vimos cómo el COVID-19 sirvió ya para ir mostrándonos un camino que iban a seguir y estamos viendo cómo lo van a aplicar absolutamente en todo. Sí, aún se reservan algunos espacios que parece que puedes quedar en privacidad y una cierta libertad, pero eso cada vez se va reduciendo más, sin lugar a dudas. Ya encaminándonos ahora con las noticias sobre Israel, guardia israelí asesinado en el acceso a Ariel, 2 terroristas disparan a quemarropa y huyen. Pero atención ahora a esta noticia del tercer templo de Jerusalén. El líder de Hamás promete disparar 1.111 misiles, qué curioso que utilice estos números, contra Israel en caso de un acto de agresión contra la mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén. Casi nada, ¿eh? Vamos a ver qué nos dicen, porque es interesante. Los ataques contra la mezquita de Al-Aqsa, ubicada en la zona del Monte del Templo en Jerusalén, significarían una guerra religiosa regional, advirtió este sábado el líder de Hamás, Yahya Sinwar, y prometió disparar 1.111 misiles contra Israel en caso de un acto de agresión contra el lugar. Nuestro pueblo debe prepararse para una gran batalla si Israel no cesa en su agresión contra la mezquita de Al-Aqsa, expresó Sinwar, citado por The Times of Israel, y amenazó con atacar las sinagogas de todo el mundo si la acción se repetía. Quien quiera que tome la decisión de permitir que se repita esta escena, la violación de Al-Aqsa, ha decidido permitir la violación de miles de sinagogas en todo el mundo, dijo el líder de la organización palestina, señalando una foto de la policía israelí dentro del templo musulmán más grande de Jerusalén. Sinwar aseguró que Israel podría llevar a cabo un ataque contra la mezquita el día de su independencia, que se celebra el 14 de mayo. O sea que hay que estar pendientes porque, ya veis, el día 14 ya no falta tanto para esto, ¿eh? ¿Se llevará a cabo? Ya veremos. Asimismo, denunció que Israel busca demoler la mezquita de Al-Aqsa y construir un templo en su lugar. Nosotros, como palestinos, árabes y musulmanes, estamos completamente preparados y listos para defenderla, declaró el líder de Hamás, para afirmar que no dudarán en tomar cualquier medida. Por otra parte, Sinwar enfatizó que sus demandas de preservar el estatus histórico de la mezquita y detener su demolición son los estándares mínimos del derecho internacional. En este contexto, aseveró que el mundo hace caso omiso cuando Israel le niega este derecho. Hemos visto conciencias sensibles por el bien de los refugiados ucranianos y nuestro pueblo ha estado sufriendo durante años y nadie nos ha prestado atención, lamentó. Los enfrentamientos entre la policía israelí y feligreses palestinos se han intensificado desde el comienzo del mes sagrado del Ramadán.
El pasado 15 de abril estallaron las primeras confrontaciones graves en la mezquita de Al-Aqsa, cuando la policía rompió en el lugar y detuvo a decenas de personas por ataques contra las fuerzas del orden. Como consecuencia, al menos 152 individuos resultaron heridos. El pasado 22 de abril, nuevos incidentes dejaron otros 31 heridos en la explanada de las mezquitas. Sí, una vez más lo tienen clarísimo. Saben que esa mezquita de Al-Aqsa peligra y que allí se quiere levantar el tercer templo de Jerusalén por parte de los judíos. Y con apoyo de muchos que se llaman cristianos. Sí, se llaman cristianos porque si supieran lo que apoyan también, en fin, se podrían llamar cristianos porque les dé la gana, pero no porque en verdad sean cristianos. Porque si se acepta que debe haber un tercer templo en Jerusalén y que debe volver a haber sacrificios, es que no se ha aceptado el papel de Cristo muriendo en la cruz para salvarnos como ese cordero, con simbología, claro. Entonces, ¿qué están haciendo? Pisotear también la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección. ¿No se dan cuenta de esto? Tantos cristianos evangélicos sionistas que hay no se dan cuenta de esa barbaridad que están apoyando y sufragando con mucho dinero, además. Y esto no quiere decir que esté a favor de que allí no se haga un templo, o una mezquita, o lo que quieran, porque en verdad ya sabemos lo que va a pasar en esa zona. Vienen desgracias muy grandes. Y una vez más he de decir, estad atentos mientras vamos presentando esta serie de noticias, porque mientras estamos presentando esta serie de noticias que están aconteciendo en nuestros días, como la conferencia que vendrá después de esta, si Dios quiere, que será la segunda parte, estamos también haciendo las conferencias sobre Gog y Magog. Y vosotros id poniendo entendimiento en todo lo que estamos mostrando para que vosotros mismos vayáis encajando las piezas del puzzle. Sí, porque nosotros debemos utilizar el cerebro que Dios nos ha dado pidiéndole sabiduría para que nos ayude a saber ver el panorama entero, no solo alguna pieza suelta. O no solo decir, no, el puzzle no existe. No, el puzzle está y las piezas también, pero hemos de saber colocarlas. Dicho esto, viendo que hay una tensión tremenda en esa zona a una hora y más que habrá, podéis tenerlo claro, vamos a terminar con una cita de Ellen White, extraída de Eventos de los Últimos Días, la página 196, que nos dice algo que está registrado en la Review and Herald, 16 de mayo de 1907. 8 años después, Ellen White murió. Dios no aceptará nada menos que una entrega sin reservas. Los cristianos indiferentes y pecaminosos nunca podrán entrar en el cielo. No encontrarían felicidad en él, porque no saben nada de los principios elevados y santos que gobiernan a los miembros de la familia real. El verdadero cristiano mantiene abiertas hacia el cielo las ventanas del alma. Vive en compañerismo con Cristo. Su voluntad se conforma a la de Cristo. Su mayor deseo es llegar a ser más y más semejante a Él. Sí, ¿y cuántos cristianos verdaderamente sienten esto en su interior? Querer ser verdaderamente semejantes a Cristo y no seguir indiferentes y pecaminosos. ¿Alguien piensa que así, por más cristiano que se haga llamar, sea de la denominación que sea, entrará en el cielo? En fin, que podemos saber mucho de profecías, podemos saber mucho de cualquier otra cosa, muchas doctrinas, pero si a la hora de la verdad nosotros no tenemos este sentir hacia Cristo, queriendo ser como Él, de nada nos va a servir porque, desde luego, las puertas del cielo no estarán abiertas para nosotros. Y esto se acaba, cada vez tenemos menos tiempo. Y es más, cada uno no sabe cuándo va a vivir. ¿Y si te mueres mañana o esta noche? ¿Qué? ¿Serás salvo? ¿Te lo has planteado? Nos estamos jugando la eternidad. Somos conscientes de que hay mucho por hacer, mucho por vivir el cristianismo, para no solo en palabras y doctrinas dando el mensaje a los demás, sino viviendo la fe, siendo auténticos cristianos.
Pues eso nos debería hacer pensar, y mucho, para no hacer esa indiferencia en nuestras vidas o esos actos pecaminosos, y esperando aún y así que Dios nos lo pase todo por alto y entrar en el cielo. ¿Cómo vamos a estar en compañerismo con todos los que hay en ese lugar si nosotros no somos como debemos ser? Seríamos una manzana podrida en el cielo y luego en la tierra nueva después de 1000 años. ¿En serio creemos que así vamos a ser salvos? Pues una vez más, ayudémonos a nosotros mismos orando, sí, viviendo la fe, estudiando su palabra, la de Dios, y dándonos cuenta que debemos autoanalizarnos y pedirle al Espíritu Santo que nos muestre por dónde fallamos para ver qué debemos cambiar y que Él nos ayude a hacerlo. Y en sus manos estamos para poder entrar en el cielo y no quedarnos a las puertas. Y Cristo viene muy, pero que muy pronto. Maranata 2031 es cuando viene. Que Dios os bendiga.